A 9.000 metros de altura, el auxiliar de vuelo Jesse nota algo inusual en el chico del asiento 14B. Su padre permanece absorto en su computadora portátil, ajeno a la creciente incomodidad de su hijo. Mientras Jesse sirve bebidas, ve marcas rojas e inflamadas que se extienden por las temblorosas manos del chico. Cuando el extraño olor llega a la cabina del piloto, este palidece. Lo que la tripulación descubrió dentro de su mochila conmocionó incluso a los agentes veteranos del FBI. La mañana comenzó como cualquier otra para Jesse Martínez. Después de 20 años como auxiliar de vuelo, tenía su rutina previa al vuelo perfectamente controlada. Café, revisión del uniforme, reunión de la tripulación. Mientras esperaba en la puerta de embarque del vuelo 247 de United Airlines de Chicago a Seattle, pensaba en cómo cada vuelo contaba su propia historia. La de hoy sería más memorable que la mayoría. El embarque comenzó con normalidad. Jesse observaba la habitual mezcla de viajeros de negocios y turistas que pasaban. Algunos ya estaban absortos en sus teléfonos, otros luchaban con equipajes de mano demasiado grandes. Fue entonces cuando los vio, un hombre con un traje caro, escribiendo furiosamente en su computadora portátil mientras su hijo pequeño lo seguía de cerca. El contraste entre ellos era sorprendente. El padre concentrado en su pantalla, el niño agarrando una mochila gastada contra su pecho, con los ojos moviéndose nerviosamente por la terminal. «Bienvenidos a bordo», sonrió Jesse al niño, pero este bajó la cabeza y pasó rápidamente. El padre apenas levantó la vista, absorto en lo que fuera que estuviera en su pantalla. Algo en su dinámica le hizo sospechar a Jesse, pero apartó la idea de su mente. Después de todo, tenía un avión lleno de pasajeros que atender. Las comprobaciones previas al vuelo se desarrollaron sin problemas. Jesse realizó su demostración de seguridad con la soltura de la práctica, aunque notó que el chico del asiento 14B era el único niño que realmente estaba prestando atención. La mayoría de los niños de su edad estaban normalmente pegados a tabletas o juegos, pero este parecía diferente, más alerta, casi ansioso. La primera hora del vuelo transcurrió con bastante normalidad. Jesse se movía por la cabina con la eficiencia de la práctica, sirviendo bebidas y respondiendo a las llamadas de los pasajeros. Pero algo la hacía volver la vista al asiento 14B. El chico no había tocado su zumo de manzana. Estaba sentado rígidamente en su asiento, con las manos cruzadas en el regazo, mientras su padre seguía trabajando en lo que parecían ser presentaciones de negocios. Al principio, pensó que su comportamiento era la típica inquietud infantil. Volar puede ser estresante para los niños, especialmente con los cambios de presión y el espacio reducido. Y la vibra de divorcio que transmitía la situación, probablemente tampoco ayudaba. Pero al pasar de nuevo junto a su fila, vislumbró algo que la hizo detenerse en seco. El chico se frotaba las manos, una y otra vez, como si intentara quitarse una sustancia invisible. Sus movimientos parecían urgentes, casi desesperados. Su padre seguía absorto en su computadora portátil, murmurando puntos clave de su presentación. Proyecciones del tercer trimestre, penetración en el mercado, oportunidades sinérgicas. Los instintos de Jesse, perfeccionados a lo largo de miles de vuelos e innumerables interacciones con pasajeros, le decían que algo no iba bien. Se acercó a su fila, con cuidado de mantener un tono informal. ¿Les puedo ofrecer algo? ¿Quizás unas galletas para el joven? El chico rápidamente escondió las manos bajo la manta. Su padre apenas levantó la vista de la pantalla. Está bien, solo está nervioso por el vuelo. No necesitamos nada. El tono despectivo hizo que la preocupación de Jesse se intensificara. Pero había alcanzado a ver las palmas del chico antes de que las escondiera. Tenían un tono rojo intenso, con extrañas marcas que se extendían por la piel. Aquello le produjo un escalofrío. En todos sus años volando, nunca había visto nada igual. Mientras seguía con su ronda, no dejaba de observar de reojo la fila 14. El malestar del chico parecía ir en aumento. Sus suaves gemidos apenas se oían por encima del ruido del motor, pero el oído entrenado de Jesse los captó. Se fijó en que tenía la mochila medio abierta debajo del asiento y que dentro se veía una caja de colores. El constante movimiento de la cremallera sugería que no dejaba de intentar coger algo para luego pensárselo mejor. Había algo en la situación que no le cuadraba. La actitud despreocupada del padre, la evidente angustia del niño, esas extrañas marcas en las manos. Jesse había aprendido a fiarse de sus instintos en este trabajo. La habían ayudado a afrontar desde emergencias médicas hasta amenazas a la seguridad.
Y en ese momento, esos instintos le gritaban que no se trataba de un simple caso de miedo a volar. Se dirigió a la cocina, donde Sarah Chen, la jefa de cabina, estaba preparando el siguiente servicio. En voz baja, Jessie le contó sus preocupaciones. Hay algo raro en la fila 14B. Las manos del chico no tienen buen aspecto, y su padre ni siquiera levanta la vista de la computadora. Sarah llevaba aún más tiempo volando que Jessie. Escuchó atentamente y luego fue a informar al capitán Rogers a la cabina. Fue entonces cuando surgió otro detalle, un extraño olor químico que emanaba de la fila 14. No era lo suficientemente fuerte como para alarmar a la mayoría de los pasajeros, pero sí para los entrenados olfatos de la tripulación. El olor lo cambió todo. Cualquier sustancia desconocida en una cabina presurizada a 9000 metros de altura podría suponer un desastre. El capitán Rogers contactó inmediatamente con el control de tierra y describió la situación. La respuesta fue inmediata e inequívoca. Era necesario que interviniera el FBI por la posible presencia de materiales peligrosos a bordo. La tensión se apoderó de la cabina cuando dos agentes del aire se identificaron y se dirigieron decididamente a la fila 14. Los demás pasajeros observaban con una mezcla de curiosidad e inquietud cómo uno de los agentes interrogaba al niño mientras su compañero se ocupaba del cada vez más agitado padre. «Esto es ridículo», protestó el padre, olvidándose por fin de su computadora. «Vamos a llegar tarde a mi reunión. Tengo una presentación crucial ante la junta directiva esta tarde». «No pasa nada», pero la cara de su hijo contaba una historia diferente. Las lágrimas brotaron de sus ojos mientras se aferraba con más fuerza a su mochila. Jessie se acercó despacio y se arrodilló junto a su asiento. «Solo queremos ayudar», dijo en voz baja. «¿Puedes decirnos qué te pasa en las manos?» La resistencia del chico se vino abajo ante las amables preguntas de Jessie. Su silenciosa confesión silenció a todos los que estaban a su alcance. La semana pasada había sido su cumpleaños, explicó. Su madre le había regalado un juego de química, algo que llevaba un año pidiéndole. Había pasado horas en casa de ella haciendo experimentos supervisados, aprendiendo sobre reacciones y compuestos. Estaba deseando enseñarle los experimentos a su padre durante el fin de semana que iban a pasar juntos, pero su padre había estado ocupado con llamadas de trabajo desde que lo había recogido en casa de su madre. Mientras su padre estaba en una larga llamada de negocios en la terminal del aeropuerto, el niño se había escabullido al baño con su juego de química. Con manos temblorosas, abrió la cremallera de su mochila. Dentro había una colorida caja con la etiqueta «Juego de química para jóvenes científicos». Pero lo que llamó la atención de todos fue una bolsa de plástico con cierre hermético que goteaba y que contenía una mezcla desconocida. El acre olor se hizo más fuerte al dejar al descubierto la bolsa. El capitán Rogers tomó la decisión de desviarse al aeropuerto internacional Minneapolis-St. Paul. Mientras los equipos de materiales peligrosos subían al avión con sus trajes de protección, se supo toda la historia. El niño había intentado recrear un experimento que había hecho con éxito en casa de su madre, pero esta vez algo había salido mal. Los productos químicos habían reaccionado de forma diferente, creando un ácido suave que le quemó las manos. Michael, el padre, permaneció sentado en silencio, aturdido, mientras los equipos médicos atendían las quemaduras químicas de su hijo. La realidad de lo que podría haber ocurrido, de lo que no se había dado cuenta mientras estaba concentrado en su presentación, lo golpeó con fuerza. Su hijo podría haber resultado gravemente herido, y él sentado a centímetros de distancia, absorto en su trabajo. Los demás pasajeros fueron evacuados a la terminal mientras el equipo de materiales peligrosos se hacía cargo del juego de química. Algunos se quejaban del retraso, pero la mayoría miraban con compasión al padre y al hijo. A través de las ventanas de la terminal, podían ver los vehículos de emergencia rodeando el avión, con las luces brillando en el cielo gris de Minneapolis. En la terminal, mientras los agentes del FBI concluían su investigación, Michael se derrumbó. Admitió que estaba sobrepasado por su reciente divorcio y el aumento de responsabilidades laborales. Había estado tan concentrado en demostrar su valía en el trabajo, en demostrar a todo el mundo que podía con su carrera y con la paternidad en solitario, que había perdido de vista lo más importante, su hijo. El incidente le sirvió como toque de atención. Las quemaduras químicas se curarían sin dejar secuelas, pero la experiencia dejó una huella imborrable en padre e hijo. Michael pidió una licencia familiar en el trabajo y prometió aprovechar el tiempo para reconstruir su relación con su hijo.
A veces hace falta una crisis a 9000 metros de altura para que volvamos a la Tierra y recordemos lo que realmente importa. Jesse nunca olvidaría aquel vuelo. Le recordó por qué siempre se fiaba de sus instintos, por qué nunca restaba importancia a la angustia de un niño por mero nerviosismo. Años más tarde, recibió una tarjeta de Michael y su hijo. Dentro había una foto de ellos juntos en un museo de ciencias, ambos con una amplia sonrisa. El niño sostenía un certificado de la Feria de Ciencias de su escuela. No se veía la computadora portátil de su padre por ninguna parte. ¿Y tú, alguna vez has estado tan concentrado en algo que te has perdido lo que estaba sucediendo justo delante de ti?